La semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes. Nos encontramos en Universidad de la República, en nuestro programa Innovación Educativa. Estamos nuevamente transmitiendo en esta nueva modalidad. Ya todos se habrán dado cuenta en este año que no estamos en nuestro estudio radial habitual, sino que estamos ahora en una nueva modalidad vía Zoom con distintos entrevistados tanto de Chile, Latinoamérica. Hemos estado hace algunas semanas atrás con algunos invitados de Italia, estuvimos con algunos amigos de Rusia, y en esta oportunidad, para seguir con el estándar de nuestros programas, tengo grandes invitados quienes nos van a comentar temas muy importantes en relación a la educación. Voy a pasar de inmediato a ir nombrándolos de a uno y después entramos a la parte de la conversación. Nos acompaña el día de hoy la doctora Alejandra Taborda. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias. También estamos con el doctor José Antonio Jerónimo Montes. ¿Cómo estás, José Antonio? Un gusto, estimados amigos. Rodrigo, pues un placer estar con ustedes. Gracias. Igualmente, y estamos con Irma Pianucci. No sé si lo dije bien, Irma. Sí, Pianucci. Pianucci. Pianucci en Argentina. Pianucci. Italiano es Pianucci. Muy bien. Les cuento a todos mis amigos antes de dar inicio a esta conversación, es que la doctora Alejandra es presidenta del Comité de la Unidad de Ecobioética de la UNESCO, de la Universidad San Luis de Argentina. Yo nombro los insignias generales y después los invitados siempre van corrigiendo parte de estas insignias. El doctor José Antonio Jerónimo Montes, doctor en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, fellow de la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto. Y tenemos también acá a la especialista Irma Pianucci, ¿cierto? Especialista en entornos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? También de la Universidad de San Luis, Argentina, y también fellow de la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto. Si hay ciertos programas que han caracterizado a innovación educativa en los últimos meses y años, han sido aquellos recursos educativos abiertos, movimientos abiertos, y es por eso que hemos querido invitar, y nos tienen muchas novedades porque están con hartas actividades del movimiento, pero queremos partir preguntándoles si efectivamente, para que nuestros auditores nos crean, ¿cierto? Que tenemos auditores en toda Latinoamérica, en Chile, en regiones, ¿cierto? Que nos están acompañando desde Argentina y desde México, nuestros amigos Irma, ¿cierto? Alejandra y José. ¿No es así, José, Irma, Alejandra? Que estamos en esta virtualidad, en pandemia, acompañándonos a través de las fronteras. Cuéntenos un poquito dónde están, en qué situación académica están hoy, y empezamos de inmediato con las preguntas. Irma, o Alejandra, como gusten. Sí, Alejandra. Alejandra, vamos Alejandra. Bien. Bueno, yo soy vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis en este momento, y durante todo el año hemos estado con clases, algunas virtuales, con el formato virtual, y otras lo que llamamos no presenciales. La diferencia es que las no presenciales implican una simultaneidad temporal, ¿no? Una coincidencia temporal en los encuentros entre docentes y estudiantes. Hay, en realidad, en nuestra universidad, este fue un formato muy novedoso, porque si bien había algunos profesores que teníamos cierta experiencia en ellos, así la masividad de esta manera fue algo que impuso la pandemia, ¿no? Con todas las modificaciones que esto trae acarreado.
Y no solo las clases presenciales, sino que hemos podido concretar exámenes no presenciales con simultaneidad, y hemos podido exámenes en estudiantes de grado y en estudiantes de posgrado, defensas de sus TIF y defensas de sus trabajos de posgrado. O sea que realmente ha implicado una conmoción y un cambio en toda nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, seguimos con Irma. Si tú nos quieres contar un poquito en el estado en el que están ahora funcionando, me imagino que es muy similar, pero cada uno tiene sus propias percepciones, ¿no, Irma? Sí, por ejemplo, esta situación que tuvimos que pasar tan abruptamente a modificar las formas de enseñanza-aprendizaje para los docentes, cada uno lo vivió, como un poco plantea Alejandra, de distintas maneras. Estaban aquellos docentes que tenían preparados sus materiales, más allá que nosotros en Argentina tenemos una fuerte presencia presencial en las universidades, Sí, claro. valga la redundancia, pero las universidades son justamente muy caracterizadas por la presencialidad. Entonces, eso implica que hay muchos docentes que tienen entornos virtuales que acompañan la presencialidad, pero hay otros que no tienen nada. Entonces, el cambio a esta virtualidad forzada, como muchos llamaron, fue muy diferente para cada docente. Nosotros, yo trabajo y colaboro con educación a distancia en la universidad, y entonces en ese contexto, la verdad que hubo docentes que no tenían ni siquiera material digitalizado, y otros estaban en mejores condiciones. Muy angustiante para algunos docentes, lo cual a esta instancia de ya entrar nosotros a un segundo cuatrimestre, están mejor posicionados para poder afrontar esta enseñanza en este contexto. Con algo más de experiencia también y más ha sido muy recursos abrupto el aprender. Y por eso digo, digamos, yo digo que nosotros, digamos, como he participado mucho en capacitaciones, esto generó un vuelco a los docentes a lo digital, que muchas veces se ha venido postergando. Desde ese lugar, el panorama ha sido muy diverso. Hicimos una encuesta donde en realidad la herramienta más utilizada fue WhatsApp. Y eso implica y demuestra justamente la no formación todavía para encarar este tipo de espacios de enseñanza virtual, ¿no? O de no presencial, digamos. Bueno, como cada uno lo podía encarar. Así es. Muchas gracias, Irma. No sé si quieren... Y en esta primera ronda, no sé si, José Antonio, tengo a bien, parece que tú estás, ¿cierto?, más al norte en la región, ¿no? ¿Cómo ha sido en la primera vuelta esta experiencia? Sí, pues bueno, yo les cuento que soy profesor de tiempo completo, titular en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en mi universidad tenemos 3 figuras contractuales: el tiempo completo como su servidor, un profesor que se llama de asignatura, que es un profesor que trabaja por horas, generalmente son colegas que tienen otro ámbito profesional, y un técnico académico. Perfecto. Y mi universidad tiene modalidad presencial fundamentalmente, también modalidad abierta, que no necesariamente incorpora las tecnologías, ahora con más fuerza, y también la modalidad a distancia. Y bueno, en México la modalidad a distancia no es lo que domina, realmente no tiene una gran tradición, sin embargo se aplica en diferentes escenarios, incluyendo telesecundaria, pero bueno, llega la pandemia. Y ahora estamos trabajando esto que se ha denominado educación remota de emergencia, porque al principio, pues la gran cantidad de profesores tenían una carga fundamentalmente presencial. Ustedes saben que la educación a distancia requiere una planeación fuerte en pedagogía, en recursos, y bueno, se tuvo que improvisar. Por ejemplo, en México llega la pandemia en marzo. Termina la primer ciclo escolar, que en mi caso es anual, y un profesor ayudante, que es ese profesor de asignatura, me envió sus calificaciones por un mensaje de texto del celular. O sea, no fue correo electrónico, no fue WhatsApp, por ejemplo, y eso te habla
de la diversidad, ¿no? De diversidad de condiciones que llega a tener o los profesores y los estudiantes. Pero bueno, eso fue en la primera etapa. Ahora mi universidad tuvo una reorganización, se reorganizó la coordinación de educación a distancia, se unió con una nueva coordinación de innovación curricular y se están ofreciendo muchos cursos, justamente porque ya no se puede improvisar, ¿no? No. Y me parece que esta modalidad llegó para quedarse. Ha acelerado mucho la alfabetización digital, como en el caso de este profesor. Yo ya empiezo curso el mes pasado y el profesor que les menciono ya tiene internet, porque comentaba que no tiene acceso a internet. Ahora ya va a trabajar con Classroom, por ejemplo, y esto ha acelerado mucho este proceso de alfabetización digital. Siguen siendo muy evidentes las desigualdades. Mi universidad acaba de abrir un centro para que los alumnos vayan por espacios de 2 horas a tener acceso a internet. Se está diluyendo la improvisación. Hay una oferta muy amplia de cursos de capacitación, pero yo tuve un estudiante que perdió a su mamá, que era enfermera, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos viviendo ya pérdidas de familiares de alumnos, docentes que se han enfermado. Y bueno, ahí estamos. Es lo que puedo comentar rápidamente en esa Para esta primera. primera parte. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, la diversidad de todos nuestros países en Latinoamérica. Nosotros tuvimos hace un par de programas atrás con una red de profesores de los recursos educativos abiertos, también una cátedra de UNESCO. Y claro, las realidades han sido muy diferentes en los distintos países de Latinoamérica, pero con un patrón en común, la desigualdad. La desigualdad que incluso muchos de nuestros estudiantes en primaria, secundaria y educación universitaria no han tenido las mismas posibilidades de conectarse a esta educación remota de emergencia. Quiero partir, por favor, Alejandra, cuéntanos. ¿Me escuchas? Sí, Sí. discúlpame, me gustaría agregar algo, porque vos decías un patrón común que es la desigualdad, con lo cual estoy de acuerdo, pero hay otro patrón común que es el de duelo, ¿no? O sea, la humanidad se ha enfrentado a la pérdida de los códigos con que nos comunicábamos, ¿sí? Esa pérdida que implica transformaciones y con un gran esfuerzo, ¿no? Porque no significa lo mismo comunicarnos cara a cara que comunicarnos a través de las pantallas. Si bien hay grandes avances y grandes posibilidades que se pueden conseguir con las pantallas, hay también todo un proceso de duelo que implica modificaciones desde neurocognitiva hasta amplias modificaciones en el modo de ser y estar en el mundo. Entonces, la educación no se puede pensar más allá o más acá de cuáles son los procesos de duelo que transversaliza a la humanidad toda, tenga el recurso o no tenga el recurso. Es importante tu intervención, Alejandra, porque justamente uno de los centros que ha intentado poner los distintos ejes, ministerios de educación o gobiernos en general, ha estado en este concepto de la ubicuidad, aprender de todas maneras, a pesar quizás de todas estas particularidades y subjetividades, ¿no? que viven los estudiantes y también nosotros, los docentes, profesores y académicos, es que los quería también invitar inicialmente si nos ayudan a descifrar, decodificar este concepto ecobioética, que en conversación inicial vía mail con Irma y que gesta parte de esta invitación, además de en el posterior, en otro minuto, conversar sobre el movimiento educativo abierto. No sé si es posible que pudiésemos, para nuestros colegas en Chile y quienes nos escuchen, si pudiésemos tener alguna aproximación desde la visión en la cual ustedes están trabajando o en la cual ustedes tienen un mayor acercamiento sobre este concepto
Alejandra, no sé si podemos partir contigo también, por favor. Bien, sí, sí. Bueno, la unidad de ecobioética de la Universidad Nacional de San Luis está incluida dentro de la red iberoamericana de bioética que pertenece a las cátedras UNESCO de bioética. En Argentina, esta red, de la mano del doctor Benyacar, agrega ecobioética para reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Como aquellas envolturas espaciales, temporales y naturales en la cual se incluye la vida, ¿no es cierto?, humana y no humana. Donde nosotros veníamos viviendo un siglo de múltiples y aceleradas modificaciones y cambios que sufre un choque, ¿no? Abrupto con la pandemia. O sea, si bien todos hablábamos de una modernidad líquida por la fluidez de los cambios y esto, requiere el repensar permanentemente los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Con el choque de la pandemia, los cambios son abismales y nos quedamos sin esos códigos comunes para poder pensar. Otros continuarán, ¿no? Perfecto. Y esto requiere no solo de la transdisciplina, sino de un pensamiento conjunto que convoque también a la comunidad. Por eso nosotros en estas próximas jornadas que realizamos para el Día de la Bioética, ¿no es cierto?, hemos convocado estudiantes y especialmente estudiantes de instituciones de escuelas secundarias a que puedan proveer sus aportes y plasmarlos en escritos de 500 palabras, y tenemos producciones riquísimas, ¿no?, que abarcan una diversidad y un abanico de problemáticas de la humanidad. ¿Es posible... Creo que... sí, perdón. Te escucho, Irma, que tuvimos Sí. un corte. No, por favor, siga adelante. Dime. No, El dislike es otra... Sí. No, te quería preguntar... No, por favor, continúa vos. El dislike es otra de los... Mira, Dale. el dislike ejemplifica otro de los cambios por el de la comunicación. Hay procesos psicológicos que se llaman de mentalización, Sí. ¿no? Donde se asienta el te doy el turno, tomo todo el turno, miro si vos querés continuar, si yo tengo que continuar. Son procesos muy complejos y que el dislike los modifica. Hemos puesto en escena una de las tantas modificaciones que tienen que ser repensadas, ¿no? De hecho, yo hice más lenta mi internet para que fuera un buen ejemplo. No, mentira. Es una buena manera de que las personas que nos van a ver, porque nosotros usualmente hacíamos este programa en radio y hemos aprendido mucho también de qué manera esta que comentaba muy bien la doctora, esta manera de ver este futuro líquido, ¿no? Rápido, cambiante, las tecnologías. En Chile tuvimos un programa ¿no? que se llama, hasta el día de hoy funciona en nuestras escuelas, Aprendo sin parar, y que claramente no tenemos la duda si efectivamente este aprender sin parar existe. Y hay justamente un movimiento, hay ahora una serie de jornadas en las cuales yo tuve el placer de contactarme con Irma, para ver si podemos también contar un poco de qué se van a tratar estas jornadas que la doctora Alejandra nos comentaba, y si tú, Irma, también estás en esa organización y si nos puedes dar un poco más de detalle, a ver si alcanzamos a lanzar este programa y podemos desde Chile conocer algo. Yo estoy colaborando con la unidad.
Así que digamos, la que maneja, digamos, y la persona más importante para hablar de esta temática sería Alejandra, digamos, porque es la que está a cargo de toda la coordinación. Así que me parece que ella Bueno, podría ser continúo si querés. Sí, por favor, Irma, Alejandra, por favor. Respecto al aprender sin parar, es una contradicción, porque en contacto con el afuera y después un movimiento de reintrospección, donde tengo que para poder armar eso que he aprendido, ¿no? Estas jornadas son un poco producto del choque pandémico, porque existía un congreso en Porto que era para el 2020. Entonces, como se suspendió, era en mayo del 2020, donde se inauguraba en este Congreso Iberoamericano, decidimos hacer en primera instancia como un precongreso, lo habíamos pensado, porque el Congreso del 2020 había pasado al 2021, ¿no? Pero en el trayecto que la estábamos armando, el Congreso del 2021 pasa al 2022. Con lo cual hay toda una extensión, ¿no?, del tiempo que impone la pandemia, que esta extensión del tiempo es una de las cosas que no nos deja organizarnos, porque como estamos esperando que mañana termine, no podemos hacer como un proyecto más abarcativo futuro. Perfecto. Por ejemplo, inclusive con la potencia, cómo tengo que rearmar las instituciones para que poder protocolizar la virtualidad, por ejemplo. Están las instituciones educativas más que en un renacer, en un proceso de parto, ¿no? O en un proceso de embarazo, donde todavía no se sabe cuándo va a ser el alumbramiento, entonces no alcanza a constituirse como tal. Entonces, en este intermedio de si iba a ser precongreso, que se decidió que se va a hacer un precongreso en el 2021, donde van a existir los trabajos que presentamos ahora, pero en distintas salas. Perfecto. Y ahora, para el 2020, dejamos esta jornada donde los trabajos es solamente la presentación de un resumen y que por escrito se puedan ir comunicando los autores e ir compartiendo experiencias, investigaciones, porque frente a las nuevas configuraciones, lo que hay que poner en marcha nuevos modos de pensar la ecobioética, ¿no? Qué excelente explicación, doctora, y nos va dejando bien claro que esta manera de concebir el aprendizaje, las relaciones, esta ubicuidad, ¿no?, que muchos quieren pronto que pase y volver a la normalidad, siendo que estamos en un tiempo de espera, en un tiempo, ¿no?, donde tampoco podemos manejar los tiempos, es el hombre y la naturaleza. Es de alguna otra manera esta relación, ¿no?, que muchos estamos centrados en el hacer. Y hay un tema de productividad, ¿no?, y que poco nos detenemos a reflexionar. Y ahí magistralmente quisiera yo llevarlo en esta conversación a la cátedra, ¿no?, que tanto Irma y el doctor José Antonio, esta cátedra, ¿no?, UNESCO Movimiento Educativo, que ambos ustedes comparten. No sé si también pueden tener la generosidad, como lo ha tenido la doctora Alejandra, de contarnos de qué trata este movimiento educativo abierto. Es una pregunta que no sé quién de ustedes dos nos podría ayudar y acercar. Antonio, que cuente. Eres muy generosa, Irma. Te cedo a Antonio la palabra. José, por favor. Sí. Bueno, con gusto. Bueno, como ustedes saben, la UNESCO ha lanzado
convocatorias diversas y él lo llama cátedras para impulsar la educación. Me parece que si educar no sirve para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, yo me pregunto para qué. Y en ese sentido, una colega, doctora Marisol, que se encuentra en la ciudad de Monterrey, que es más al norte, Rodrigo hablaba, estamos al norte, ella está todavía más al norte, frontera con Estados Unidos. Ahí cada 2 años organiza una reunión internacional y hemos coincidido con colegas de Europa, España fundamentalmente, y América Latina, que van desde el sur, como están nuestras amigas ahora, y desde luego el propio México, en donde se promueve justamente dos componentes: el diseño de recursos educativos que tengan un atributo de distribución libre. Ustedes saben que hay un tema de derechos de autor. En ocasiones las editoriales, por ejemplo, lo tienen, lo adquieren. En México son irrenunciables los derechos de autor, pero no en todos los países. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora en pandemia, que los alumnos, los aprendices no pueden ir a las bibliotecas. Bueno, ¿a dónde están los materiales? Por ejemplo, mi universidad tiene una red universitaria abierta donde colocamos ahí un conjunto de recursos y cada vez que tenemos un proyecto financiado por la propia universidad, se nos invita a que los productos sean abiertos, disponibles gratuitamente, pero eso no sucede en todo el mundo ni en todas las universidades. Entonces, el movimiento educativo abierto promueve este componente y también lo que se denomina la ciencia abierta, ¿no? O sea, una parte es la docencia y otra parte es la investigación, y ahí se ubica, por ejemplo, tener los datos de la investigación disponibles, el Open Data, por ejemplo, el Open Access, las revistas abiertas, Journal, Open Journal, por ejemplo, y hay 2 grandes componentes y nosotros nos reunimos para presentar proyectos y después de ahí cada quien regresa a sus lugares para potenciar este movimiento y trabajarlo. Por ejemplo, la doctora Ruth ahora comentaba algún componente. Nosotros hemos trabajado un proyecto sobre salud colectiva donde se habla de la complejidad y la transdisciplina, donde justamente la bioética, los componentes ecológicos se abordan para dar cuenta de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo. Entonces, estamos nosotros desde México trabajando este proyecto de salud colectiva que surge de la epidemiología crítica, la medicina social, para un enfoque donde se analizan un conjunto de elementos que es la determinación social de la enfermedad. Y entonces hablamos sobre el derecho al cuidado, el derecho a la salud. Y hemos trabajado con redes latinoamericanas justamente para atender el derecho al bienestar, pensar más en la salud que en la enfermedad. El currículum universitario generalmente estamos orientados a atender la enfermedad, pero decimos, ¿por qué no pensar más en la salud y en el bienestar? Y entonces vamos a desarrollar podcasts, materiales didácticos, publicaciones de acceso libre. Y bueno, desde luego Irma tiene algo más que comentar, ¿no? Yo ahí lo dejaría, estimados amigos. Muchas gracias, José Antonio. Irma. Sí, yo digamos voy a dar una mirada un poquito más de lo que fue este pasar, ¿no? a lo digital o el impacto que ha tenido. Porque tal vez estuve trabajando más con los docentes y vivenciando lo que ya les ocurría. Y la realidad es que Internet, cuando llegó también para democratizar el conocimiento, permitió que no importa en qué país estemos, podamos acceder. Y el movimiento educativo abierto tiene esos objetivos, democratizar conocimiento. Pero lamentablemente no es igual para todos. Y esto, lo que la pandemia lo dejó en evidencia. Lo que antes tal vez la escuela es un espacio para poder socializar y aprender, y no importa tal vez los recursos, que incluso no siempre todos tienen el acceso a la escuela presencial física. Esta migración a lo digital por la pandemia lo marcó, porque justamente aquellos alumnos que no tenían conectividad, que no tenían luz o lo que sea, o los espacios más vulnerables, son los que quedaron excluidos. Y eso lo hemos seguramente vivenciado todos como docentes, porque hubo docentes que no tenían conectividad, o se corta permanentemente esa conectividad. Los mismos alumnos plantearon distintas situaciones también de dificultades, y por otro lado también el tema de que no estar preparados para este entorno. Entonces, creo que
no hay digamos, la realidad es que no tenemos una infraestructura para una calidad educativa en este tipo de contexto. Es decir, porque el docente, cuando está en lo presencial, tiene sus propios recursos y lo maneja, como planteó también Alejandra, en cierto modo, esta interacción, uno va viendo la cara de quien tiene duda, de quien le quedó algo que no está claro, y uno repregunta. Entonces, esa interacción va generando conocimiento. En este contexto, cuando uno tiene alumnos y está a través de Zoom, no vemos la cara de todos. Entonces, todas esas interacciones se hacen difícil la interacción y el aprendizaje. Pero de todos modos, también hay un grupo que nos queda afuera. Entonces, en este contexto, cuando pensamos en democratizar Internet y la virtualidad o lo digital, genera un montón de facilidades y un montón de oportunidades, pero también hay algunos que están excluidos. Entonces, lo que hay que pensar es decir, bien, desde este lugar, creo que en realidad el paso fue generemos lo que podemos y como podemos, y así lo expresaban los docentes en las encuestas. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Entonces, justamente ahí lo ve, uno cuando ve las herramientas que utilizaron, deja a la vista un poco lo que plantea José. Es decir, algunos usaban el celular para mandar los prácticos, por WhatsApp o como fuera. Bueno, yo creo que esto fue un hacer algo. Ahora creo que hay que repensar cómo vamos a continuar para mejorar la calidad educativa. Creo que este mix que se plantea ahora de lo digital y lo presencial, que pueda llegar a venir, creo que no, hay que buscar las oportunidades de potenciarlo. Porque justamente siempre he hecho hincapié que lo digital le da oportunidades también al alumno que está enfermo, al alumno que trabaja, que cuando hablamos de la educación presencial y que en algunos aspectos es muy buena esa interacción, también deja excluidos. Porque el alumno que trabaja no está contemplado para una universidad presencial, el alumno que tiene una enfermedad no está contemplado para una universidad presencial. Entonces creo que hay que mirar los dos espacios que ha generado esta pandemia y que creo que tenemos que incluir justamente. Entonces, creo que en este momento es decir, a ver, potenciemos y de movimiento educativo abierto, las docentes pudieron aprovechar las oportunidades que Internet les brindó. Es decir, encontraron videos, encontraron materiales, pero hay que armar redes para potenciar todo eso que se hizo. Entonces creo que justamente ahora todo lo que se hizo como, bueno, tomo y voy lanzando como puedo, ya sea a través de WhatsApp o mensajes, creo que hay que sistematizarlo. Entonces, desde ese lugar creo que me parece sistematizarlo en el sentido de generar repositorios, como planteó José, es decir, generar repositorios donde haya justamente la potencia de las producciones que han hecho los docentes, porque la regionalización también tiene características propias. Entonces, lo que encuentro en Internet no siempre es lo que yo necesito. Lo adapto, y ahí viene el movimiento educativo abierto, es decir, tomo algo de Internet, lo adapto a mis características, a mis realidades educativas, y lo puedo compartir. Creo que ese es el paso que está faltando. Los docentes todavía han hecho lo que han podido, han generado seguramente materiales propios, pero todavía no está sistematizado para poder compartir ese espacio. Entonces, me parece que en ese punto tenemos que avanzar. Es una gran oportunidad para que el docente ahora, como se animó forzosamente, se animó a lo digital, diríamos que tenemos que aprovechar esa oportunidad para que no se vuelva atrás, sino que aproveche todo lo que aprendió para poder innovar educativamente. Vamos a retomar. Estamos en Radio Universidad La República, laica, pluralista y tolerante, en nuestro programa Innovación Educativa, y les decía que hemos estado con estos tres grandes académicos, profesores, maestros, ¿no?, que nos han estado acompañando en varias reflexiones que hemos hecho este año y en esto que llevamos de pandemia. Chile ha tenido además desde octubre del año 2019 un cambio importante en la manera de ver la educación, y si bien esto lo veníamos arrastrando hace muchos años, hoy en día una de las grandes decisiones que se están tomando es retornar a los colegios, a las universidades como una de las estrategias, pero no hay mucha confianza en volver por nuestro sistema no propio de educación y nuestro sistema de salud. Y además se está pensando mucho en sistemas sociotecnológicos, ¿ah? Poner mucho internet, dar mucha conectividad, mucho chip para que los jóvenes se conecten, ¿no?, a través de las redes. Pero hemos descubierto en muchas conversaciones
que no solamente es volver al colegio, sino que también, y ni tampoco lo es el tener un equipo, un computador con conexión a Internet. Hay muchos otros temas que en esta conversación hemos dilucidado, entre una de ellas los duelos, ¿cierto? Las reflexiones que hay que tomar en relación al ser, a los modelos, ¿cierto? Pedagógicos biocéntricos, la ética, cómo está comprometida. Y a todos nuestros invitados, sin tener la bola de cristal, hemos querido preguntarles como un factor común, mucho se habla en Chile, ¿no? De un futuro, una educación híbrida, donde la mitad de los estudiantes van a estar en el colegio y la otra mitad no van a estar en sus casas. Pero nosotros tenemos ahí una duda, no sabemos si efectivamente va a ser esta educación virtual híbrida la gran solución del futuro, o tenemos que detenernos a reflexionar aún mucho más, porque parece que no lo hemos reflexionado del todo. Y los hemos invitado a ustedes también, si tienen alguna visión de futuro. ¿Cómo se imaginan el 2021, pensando que nosotros en Chile tenemos un corte educativo entre marzo y diciembre? Por lo tanto, estamos ya casi al final de nuestro año académico en todos sus niveles, y por lo tanto nosotros ya estamos pensando en marzo, pero como les digo, estamos pensando en estos modelos sociotecnológicos, el entregar Internet, pero no nos hemos detenido mucho a pensar sobre todo lo que ha pasado entre medio en esta pandemia, ¿no? Los duelos, ¿cierto? Las pérdidas humanas, quizás de qué manera neurológicamente también nos sentimos a través de estas pantallas. Entonces queremos a voz de expertos ir haciendo esta misma pregunta de visión de futuro. Así que no sé si José Antonio, podríamos partir contigo sin tener, como digo, la bola de cristal. ¿Cuál es tu reflexión para lo que viene? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar creo que tenemos que separar lo que los sociólogos, los antropólogos llaman artefactos culturales. Por ejemplo, el Neandertal, el Cromañón empezaron con una piedra, una lanza para cazar, y ahí empezó la colaboración, ¿no? Pero no hay mucho reporte de ello. O sea, yo creo que es importante separar las herramientas del propósito fundamental de la institución escolar, que es ayudar al otro a aprender. Y ahí el gran pedagogo Pablo Freire hablaba de la emancipación. Yo quiero comentarles que una de mis estudiantes de posgrado en pedagogía, que es profesora también de una escuela básica, le preguntaba en una de sus clases, como ahora por Zoom, dice: maestra, ¿cómo le puedo hacer para que mis papás se cuiden? Porque salen, no se quedan en casa, no tienen todos los cuidados. O sea, cuando una pequeñita se ha apropiado de la noción del cuidado, del autocuidado y del bienestar, diría, aprendió. Ahora, los medios, me parece que el Internet, y hablamos del papel del currículum escolar, me parece que el currículum escolar debe recuperar lo más valioso de la sociedad y de las sociedades, o sea, del mundo, para ayudar al otro a vivir y a vivir bien y a vivir mejor, ¿no? Y me parece que es un asunto no negociable porque está en el mundo el Internet, lo digital, y creo que debe de aparecer en el currículum escolar obligatoriamente. Entonces, me parece que es un no negociable porque forma parte de la alfabetización, ¿no? Apropiarse de esos artefactos culturales. En su momento fue el lápiz, el papel, la imprenta, ahora está el Internet, ¿no? El reto para el mundo, para las diferentes sociedades, es llevar esos recursos a todos los actores sociales. Ese es el reto. Y ahí nos metemos en el tema del papel del gobierno, el Estado, los impuestos, la distribución. Por ejemplo, mi universidad es pública y hay un tema de las cuotas. Por ejemplo, hago un movimiento en el 99 de una huelga estudiantil muy larga por el tema de las cuotas. Y creo que ahí está otro asunto que no nos va a dar tiempo de abordar, pero me parece que ahí está, ¿no? El papel de los estados, gobierno y nosotros como ciudadanos. Democratizar los servicios educativos. Pero me parece que la pandemia ha acelerado este proceso de alfabetización, ¿no? Pero hace muy evidentes las desigualdades. El reto está en cómo lograr esta igualdad. Por ejemplo, México, tenemos una diversidad de lenguas, el maya, el otomí, el mixteco, el zapoteco, no solamente el castellano, que es la lengua dominante, ¿no? Ese es otro tema de las desigualdades. Y tenemos personas, por ejemplo, nos olvidamos que hay personas que por su condición social y económica han permanecido confinados. Por ejemplo, personas que tienen cáncer,
Estamos viviendo lo que otros seres humanos viven todos los días, personas que tienen silla de ruedas, que no pueden desplazarse, y ahora los entendemos porque estamos en una condición de angustia y crisis. Hay que incorporar también. Me parece que el Internet debe de estar ahí, los recursos digitales deben de estar ahí. Aquí el problema es cómo llevarlos a todo mundo. Y creo que van a seguir compaginándose las diferentes modalidades. Creo que se están separando ya esto que modalidad presencial, modalidad a distancia, modalidad abierta. Creo que la educación me parece que va a tener que amalgamarse más. Un componente de flexibilidad pedagógica, flexibilidad tecnológica, lo híbrido a distancia está. Por ejemplo, en México, muchas empresas ya dejaron de rentar oficinas porque se dieron cuenta que sus trabajadores pueden hacer algo en sus casas y eso puede hacer que se disminuya la contaminación, los gastos de traslado. Hay personas en México que tardan 1 hora o 2 en desplazarse a sus trabajos y 1 hora o 2 para regresar a sus casas. Imagínense el desgaste físico, intelectual y económico. Y esos tienen hijos, esos hijos tienen padres que no duermen bien, o sea, y el tema de la inseguridad. Hay zonas en México donde es muy inseguro acudir a la escuela. Yo tengo estudiantes que les han robado sus útiles escolares de nivel profesional, muy costosos. Creo que esta modalidad llegó y nos toca avanzar para la apropiación de los recursos. Hasta ahí lo dejaré en esta ronda. Gracias. Doctor, muchas gracias. Y claro, muchas veces en estas sociedades tan vertiginosas, tan rápidas, tan centrados en lo productivo, en el hacer, se quiere prontamente llegar a la conclusión, prontamente se quiere tener el resultado, ¿no? Y claramente en esta conversación hemos podido reflexionar sobre aquello, ¿no? Sobre aquellas cosas que no son negociables. Muchas gracias, doctor. Doctora Alejandra, sin tener la bola de cristal, porque nadie la tiene, ¿cuál es su reflexión de futuro? Ya José Antonio nos daba una opinión. ¿Cuál sería la suya a través de esto que hemos vivido? Está con su micrófono, parece en mute. Ahí está. Cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Ahí está, doctora, muchas Eso gracias. es. Estamos aprendiendo. No sé qué toqué, que no me he dado cuenta que lo apagué. Bueno, yo coincido totalmente, ¿no es cierto? Que la educación tiene que continuar siendo un modo privilegiado de inclusión, ¿no? Y que estos derechos humanos cada vez se puedan hacer más amplios y más inclusivos. De todos modos, respecto a la perspectiva futuro, quiero subrayar que en realidad no sabemos cómo vamos a hacer cuando salgamos de la pandemia. No sabemos cuál es el efecto que el aislamiento ha tenido sobre el miedo, sobre cuáles son los nuevos códigos que fuimos creando para comunicarnos, ¿no? Hay algo que es inédito, que es no solo el miedo a ser contagiado, sino el miedo a contagiar sin quererlo, sin ninguna intención. Y esto, por ejemplo, antes era porque te quiero, estoy contigo, y ahora es porque te quiero, estoy lejos. Antes era porque te quiero, te abrazo, y ahora es porque te quiero, estamos a distancia. La educación o las instituciones educativas tienen en este momento y hace muchos años una función central de socialización. En Argentina, todo lo que sucedía en la calle, en los campitos, en los clubes, sucede en los recreos escolares. Y cuando los niños y adolescentes decían extrañar la escuela, si uno profundizaba en esto que ellos decían, se encontraba que lo que extrañaban eran los compañeros, el juego, y todo eso tiene una función central en la constitución subjetiva. Ahora,
el futuro va a estar tendido también por el tiempo que nos lleva a recuperarnos y los nuevos códigos que hayamos encontrado para estar con el otro, ¿no? Y la educación también, o las instituciones educativas, también van a ser instancias que nos ayuden a elaborar este trayecto para hacer nuevas creaciones de el estar con el otro, ya sea de manera virtual o de manera presencial, cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí creo que los recursos que proveen Internet han llegado para quedarse. Harari, un filósofo actual, dice que en el 2025 la verdadera revolución deviene de la mano de estas nuevas tecnologías. Doctora, muchas gracias. Y qué bonito cuando desde este tipo de conversaciones nacen palabras y conceptos como la subjetividad, ¿no? En un mundo que ha querido tanto ser objetivo, que ha querido tanto demostrar este ver para creer, cómo las subjetividades también y las universidades estamos llamados, ¿no?, a hacer estas reflexiones, ya que somos privilegiados, ¿no?, que tenemos estas posibilidades de poder reflexionar, interactuar como lo estamos haciendo ahora, podemos, ¿cierto?, tener construcciones en conjunto. Y ahí invitar a Irma, si nos ayuda a ir cerrando sin tener esta bola de cristal. Irma, ¿cómo lo reflexionas tú? Mirando yo más como soy de la parte más técnico, al ser mi informática tengo una mirada mucho más técnica. En realidad creo que, digamos, esto, dadas las falencias y dificultades que se plantearon, creo que a nivel de gobierno deberían definir políticas que permitan una mayor inclusión a través de plataformas y estructuras y redes de conectividad, ampliar las redes de conexión para que más personas puedan acceder a la posibilidad de educarse, dado este contexto, ¿no? Es decir, porque tal vez el 2021, por lo menos el inicio, no va a ser tan distinto al que estamos transitando. Entonces, en ese lugar me parece que es una política que debería pensarse e implementarse con bastante celeridad, el tema de ampliar las redes de conexión. Y por otro lado, me parece también hablando de redes, es un poco lo que plantea tanto José como Alejandra, es decir, los docentes, ayudarlos también a generar redes de conocimiento para que puedan compartir tanto materiales como experiencias, como prácticas, y como también las propias angustias que tienen, ¿no? Es decir, generar espacios que se puedan conectar los docentes y puedan ayudarse mutuamente en este transitar. Que seguramente va a ser un transitar que va a dejar huella y que va a ser de base para justamente nuevas formas de enseñar y aprender en los contextos educativos. Y por otro lado también un poco la mirada de que planteaba Alejandro, es decir, cómo generar también vínculo entre los alumnos. Los alumnos, tanto como los docentes, están cansados de la pantalla, están agotados, agobiados en este contexto de enseñanza de este modo. Entonces también hay que pensar, decir, bueno, ¿cómo como docente podemos generar otras propuestas de aprendizaje que no sean solamente sentarlos 2 horas, 3 horas frente a la pantalla? Es decir, tal vez de qué manera podemos acercar con micro, y yo creo que acá también hay que pensar en el microaprendizaje, es decir, propuestas muy breves, tal vez los alumnos de un 60-70% son visuales. Su estilo de aprendizaje visual. Entonces, apuntar también a tal vez microaprendizaje, donde el alumno pueda tener pautas breves de trabajo y que lo tenga que hacer no necesariamente en la pantalla, y que tal vez la devolución o la entrega de la actividad sea de otros modos, liberando un poco tal vez la estática de tener que estar sentado frente a un monitor, ¿no? Sí, acá tiene que ver justamente la innovación. Sí, por eso digo tanto el hincapié en las redes de docentes, para que puedan conectarse y generar innovaciones en los nuevos modos, porque esto viene para quedarse. Va a haber un aprendizaje mixto seguramente en el futuro. Lo dejo. Muchas gracias, Irma. Si tuviéramos que hacer un tag de palabras
tendríamos una nube gigante en este minuto con todo lo que ustedes nos han entregado como Radio Universidad de la República y este programa Innovación Educativa. Nos sentimos muy, muy agradecidos de que hayan podido acoger a nuestro llamado. Se nos acabó el tiempo, pero sin duda podríamos repetir esta conversación quizás en otro formato más adelante si tienen la posibilidad de tener algún conversatorio, alguna reunión. Nosotros nos ponemos a su entera disposición en términos personales a nombre de la radio. Agradecerles, vamos a dejar en el podcast abajo sus insignias y con Irma, con quien ha sido y he tenido la gentileza de conocer y compartir contacto, no tenemos más que entregar agradecimientos. Para un último cierre de un par de segundos, doctora Alejandra, la invito, si gusta, a hacer un pequeño cierre de este encuentro, si gusta dejar un mensaje, un saludo. Este espacio también nosotros lo hemos ido creando en la manera de fraternizar y tener algo también de humanidad a través ¿no? de estas nuevas realidades. Así que les voy a dar a cada uno un par de segundos para que nos humanicemos un poco y si quieren enviar una última reflexión, un último saludo. Adelante, doctor. Bien, sí, yo creo que un paso importante en esto de humanizarnos es poder entender de que todos estamos en un proceso de duelo. Que este proceso de duelo trae distintos cambios en el humor, tristezas, enojos, estados de ansiedad, que esto no necesariamente es psicopatológico, ¿no? Que el cansancio que sentimos todos se debe y se justifica a partir de todas las múltiples reacomodaciones que tenemos que hacer. Inclusive nos habían enseñado que algunas cosas eran patológicas, como por ejemplo lavarnos las manos cada vez que tocamos algo, eso era calificado como un TOC. Ahora, no solo tenemos que dejar la idea de que es un TOC, sino que, bueno, esto trae un cansancio que si uno puede entenderlo y compartirlo, porque además trae otro problema. Los duelos dependen de cómo se elabore, de la medida en que nos acompañemos unos con otros. Y el problema es que como todos estamos en duelo, esa compañía a veces se ve como restringida. Pero volvernos a entender dentro de este sufrimiento puede ser algo que ayude mucho y que tienda puentes creativos para salir de este sufrimiento, porque la humanidad siempre pudo salir con estas reacomodaciones, pero es como necesario entender en qué me cuesta y qué puedo, y qué podría sí, ¿no? Para proyectarme en el futuro. Eso creo que es como con lo que yo cerraría. Qué tremendo mensaje. Muchas gracias, doctora. Le enviamos un fuerte abrazo. Seguimos con Irma. Si quieres entregarnos un último mensaje y terminamos después con el doctor José Antonio. Sí, yo lo que puedo decir, y esto va a ser desde el aspecto personal, experiencia personal de lo que he vivido este tiempo, es que demos un espacio para escuchar al alumno. En realidad el alumno también está muy angustiado, no solamente es transmitir conocimiento o que aprendan, que es también nuestra función, pero también creo que en este contexto hay que dar un espacio para escucharlos, para que ellos puedan encontrar un espacio de donde pueden volcar lo que les está pasando, las dificultades que están encontrando, y en realidad uno desde ese lugar puede entender mucho más todo lo que están vivenciando y los puede acompañar desde un lugar más real. Entonces me parece que eso, digamos, no solamente es que como docente nuestra función es que aprendan y nuestra función es que incorporen habilidades o conocimiento, sino también me parece que acá, como en algún momento hablaron, los vínculos, ¿no?
afianzar los vínculos y escucharlo en este contexto de tanta angustia. Muchas gracias, Irma. Y bueno, gran desafío para las universidades que forman profesores o que van a formar profesionales de la educación en el futuro, también incorporar todas estas líneas. Quizá algún día podríamos conversar de aquello. Y cerrar con, usted va a tener la misión, doctor, de cerrar este encuentro tan fraterno entre Chile, Argentina y México. Bueno, primero agradecerles el espacio. Siempre es importante sentirnos acompañados a pesar de este confinamiento, ¿no? Es relevante. Agradezco a Rodrigo y desde luego Irma por hacer posible y escuchar la voz de la doctora Alejandra. Segundo, ahí me voy a centrar. Yo estoy coordinando 2 redes académicas, una más enfocada a la innovación y la investigación educativa y desarrollo de actividades para el aprendizaje, que le llamamos Red IDEA, y otra red enfocada al aprendizaje electrónico, que es la red Ritual. Y algo que he aprendido es que hoy no tenemos por qué, como hoy lo estamos haciendo, avanzar en soledad. No porque estemos confinados y no solamente la tecnología. Estas redes llevan desde el 2010, estamos trabajando y caminando, y tenemos algo que le llamamos laboratorio de formación, donde incorporamos alumnos de grado, que es licenciatura en México, grado, posgrado, que es maestría y doctorado, y son redes iberoamericanas. Tenemos colegas de España, de Argentina, tenemos algunos colegas, de Chile tenemos algunos colegas, y bueno, creo que eso es fundamental. Y lo otro es, en este laboratorio de formación hemos hablado de la importancia de las teorías educativas, de las teorías pedagógicas, donde hacer pedagogía es hacer política, y eso es algo muy importante. Los actores sociales somos entes políticos, y no solamente es los que están en el gobierno, ¿no? Ahí es importante, yo soy de la discusión, pero creo que es fundamental ahora en estos momentos recuperar el papel de la pedagogía, de la formación, emancipar, darle voz a quien nunca la ha tenido, que en algún momento es el aprendiz, el estudiante, pero en su momento también es el docente. Ahora en confinamiento, las horas que ellos tienen para preparar sus clases, el tiempo conectados a internet, las enfermedades que están emergiendo, no solamente el ojo seco, el túnel carpal, hay que moverse, pues. Entonces, también el docente necesita ser escuchado, y al igual el directivo y los padres de familia. Entonces, creo que es fundamental la formación pedagógica que permita acompañarnos y acompañar al otro, recuperar las teorías educativas, las teorías pedagógicas, y en mi caso yo piso 2 territorios, las ciencias de la salud y la pedagogía, y creo que es importante no separarlos. Es integrar, por ejemplo, hemos avanzado con una perspectiva de la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Que habla de la complejidad y la transdisciplina, para mirar justamente esos problemas complejos. Y creo que es fundamental caminar juntos, acompañarnos desde las diferentes disciplinas para crear esos puentes. La transdisciplina tiene que ver con crear esos puentes entre las diferentes disciplinas, y creo que es el papel de la escuela. El papel de la escuela es separar esta organización tradicional clásica para avanzar no solamente entre disciplinas, sino entre colegas de diferentes instituciones en redes de colaboración. Y ahí me quedaría. Creo que es importante humanizar, reconocer las diferencias, sin diluir más las fronteras, y avanzar acompañándonos todos, quitándonos los grados. Los grados académicos muchas veces estorban. Entonces, está bien el doctor y está bien el postdoctor, y o sea, sí, pero acompañándonos los grados me parece que se tienen que quitar, porque ante el problema que estamos viviendo, los grados ya tampoco dicen tanto. Se están desgastando los grados académicos, y creo que es importante mirarnos todos como aprendices para avanzar ante los retos que estamos viviendo y lo que nos depara el futuro. Y ahí lo dejaría. Gracias, amigos. Muchas gracias, doctor. Bueno, la actitud permanente del aprendiz y el hacer comunidad. Como lo dije en algún minuto, si tuviéramos que hacer un tag de palabras, una nube de palabras, tendríamos una nube en este pequeño espacio muy cargada de fraternidad, de amistad entre justamente Latinoamérica, que tenemos muchos dolores en común, pero que en esta conversación nos hemos acompañado, y esperamos que la grabación que vamos a hacer de este programa, que le vamos a poner ahí todas las insignias también de sus nombres
y vamos a hacer algo muy bonito y se lo vamos a enviar de regalo, tanto a ustedes para quienes nos escuchan en Radio Universidad de la República, nuestro programa Innovación Educativa. Muchas gracias, abrazos fraternos a la distancia y seguimos en contacto todos. Irma, muchas gracias por la gestión. Abrazos, que estén bien. Nos vemos. Abrazos a todos. Gracias, Chao. Augusto. En lenguaje de señas nos despedimos en el adiós. Nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego a ustedes. Chao.